A ver, hay personajes en la historia que sencillamente se salen de lo normal. Gente con una energía, una determinación que parece de otro mundo. Pues bien, hoy vamos a conocer a fondo a uno de ellos. Hablamos de San Francisco Javier, y no es casualidad que lo llamen el gigante de las misiones. Para que nos hagamos una idea, para entender de qué estamos hablando, en pleno siglo XVI, este hombre recorrió el equivalente a darle más de 2 vueltas al mundo. 100.000 kilómetros. 100.000. Sin aviones, sin trenes, sin nada de lo que tenemos hoy. Una auténtica locura física, pero que en realidad es solo la punta del iceberg de su obra espiritual, que es mucho más grande. Claro, y aquí es donde uno se para a pensar, ¿qué es lo que puede mover a una persona a hacer algo así? ¿Qué te impulsa a dejarlo absolutamente todo? Tu casa, tu futuro, tu comodidad, para lanzarte a los confines del mundo en una aventura que era, a todas luces, peligrosísima. Esa es la gran pregunta que vamos a explorar. Bueno, pues para encontrar la respuesta tenemos que irnos al principio, a sus orígenes, porque su vida, al principio, iba por un camino, diametralmente opuesto. A ver, situémonos. Tenemos a Francisco de Jasso, un chaval navarro, de familia noble, de las de toda la vida, inteligente a más no poder, con mucho carisma, y que lo está petando como profesor en la Universidad de París, que era lo más de lo más. Su futuro estaba clarísimo: éxito, reconocimiento, una vida cómoda. Ser misionero ni se le pasaba por la cabeza, ni en sus peores pesadillas. Pero siempre hay un pero, ¿verdad? Su compañero de cuarto, un tal Íñigo de Loyola, que luego sería San Ignacio, no paraba de darle la matraca con una pregunta del Evangelio. Una y otra vez. Al principio a Francisco le sentaba fatal, le irritaba muchísimo, pero la pregunta se le fue metiendo dentro, poco a poco, hasta el tuétano. Y la pregunta era esta: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si al final pierdes tu alma? Esa frase fue la que lo dinamitó todo, el antes y el después de su vida. Pues esa pregunta, esa simple pregunta, fue tan potente que le llevó a unirse a ese primer grupito que fundaría la Compañía de Jesús. Y casi sin pensárselo, a aceptar una misión que a cualquiera le habría parecido una locura: irse a Oriente a predicar el Evangelio. Y lo que viene después es una década de no parar. Una actividad misionera frenética, brutal. Es que en solo 10 años va desde la India hasta las islas más perdidas de Indonesia. Y no solo eso, es que se convierte en el primer misionero que pisa Japón. Su último gran sueño, su obsesión casi, era llegar a China. Pero ojo, que lo más increíble no es solo hasta dónde llegó, que ya es una pasada, es cómo lo hizo. Su método era totalmente revolucionario para la época. Se basaba en estar cerca de la gente, en el tú a tú. Se esforzaba por aprender sus idiomas, por entender y adaptarse a sus culturas. Y lo más importante, se dedicaba a formar a líderes locales, a catequistas de allí, para que fueran ellos mismos los que sostuvieran sus comunidades. No llegaba imponiendo, sino proponiendo. No destruía lo que había, sino que construía sobre ello. Su entrega era total, hasta la extenuación. Hay una anécdota que se cuenta que es muy gráfica. Dicen que bautizó a tantísima gente, que al final del día tenía que sujetarse un brazo con el otro, porque no podía más del agotamiento. Sea literal o no, la imagen es potentísima, ¿verdad? Es la imagen de un hombre completamente consumido por su misión, un canal desbordado de fe que casi no cabía en su propio cuerpo. Vale, hasta ahora hemos visto lo de fuera: los viajes, los kilómetros, su método, pero ahora vamos a meternos en lo importante de verdad. ¿De dónde salía toda esa energía? ¿Qué era ese motor que no se paraba nunca? Lo mejor es que no tenemos que imaginarlo. Él mismo nos lo cuenta en sus cartas. Vamos a escuchar algunas de sus palabras, las que escribía a sus compañeros de Europa. Se nota una urgencia, casi una desesperación. Leed conmigo. ¿Cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos? Es que él sentía de verdad que cada minuto que se perdía era una oportunidad que se iba para siempre. Para él no era un trabajo, era una cuestión de vida o muerte, en el sentido más profundo para la gente que se encontraba. Y en esa misma carta sigue, y esta parte es que es increíble, es una confesión brutal de su impotencia y de su pasión. Él se imaginaba a sí mismo, y lo escribe, volviendo a la universidad, a la Sorbona, y poniéndose a gritar. Fijaos, muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces como hombre que tiene perdido el juicio. Se imaginaba gritando a sus antiguos compañeros, a los listos, a los intelectuales, para que espabilaran, para que salieran de su comodidad y se fueran a la misión. Es el grito de un hombre, enamorado hasta las trancas de Dios y de la gente. Pero, ¿cuál es el núcleo de todo? ¿La razón última? La encontramos en una de sus oraciones. Y no es el miedo al infierno, ni siquiera es buscar su propia salvación. Es algo mucho más simple y a la vez más profundo. Es amor puro. Fijaos en esta frase de su acto de amor: así os amo y os amaré.
solo porque sois mi rey y solo porque sois mi Dios. Ya está. Es un amor personal, directo, sin condiciones, a un Dios al que él ve como su rey. Y de ahí, de esa relación tan íntima, nace todo. Cada paso, cada riesgo, cada esfuerzo. Claro, una persona así, con ese fuego por dentro, no podía pasar sin más. Su vida fue corta, sí, pero la huella que dejó, esa es imborrable. Y llega hasta hoy. Precisamente por todo esto, la Iglesia le dio un título muy especial, Patrono Universal de las Misiones. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que no es solo un personaje histórico que está en los libros, se le considera un modelo, una inspiración para cualquiera que sienta esa llamada a compartir su fe. Da igual que sea en la otra punta del mundo o aquí al lado, en la vida de cada día. Y su final es de película, es profundamente conmovedor. Murió muy joven, con solo 46 años, y murió en una islita desierta, Sancián, justo enfrente de la costa de China. Murió literalmente mirando la tierra que era su gran sueño, la que tanto deseaba alcanzar y no pudo. Murió a las puertas de su último anhelo. Esto demuestra que su impulso, ese deseo de ir siempre más allá, no se apagó hasta su último aliento. Si lo pensamos bien, toda la vida de Francisco Javier fue una respuesta radical, total, a aquella pregunta que le hizo su amigo: ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu alma? Él encontró su respuesta entregándose por completo. Y quizá su verdadero legado, más allá de todo lo que hizo, sea dejarnos una pregunta en el aire. Una para cada cual. ¿Cuál es esa pregunta, esa única pregunta que tiene el poder de cambiar por completo el rumbo de nuestra propia vida?